Bienvenidos, buenos días con todos. Hoy día vamos a continuar con la lectura del Evangelio según San Marcos. Como vimos en la clase anterior, una de las cosas que sucede es que Marcos hace como un paréntesis para contarnos la muerte de Juan el Bautista. Como vimos al principio del capítulo 6, Jesús visita su pueblo natal, Nazaret. Pero en Nazaret Jesús no puede hacer muchos milagros, porque la gente era incrédula, la gente tenía el corazón duro y por eso Jesús no pudo hacer muchos milagros. Luego Jesús separa a sus discípulos de dos en dos y los envía a predicar. Luego de esto, Marcos hace un paréntesis y nos cuenta la muerte de Juan el Bautista, cómo él pierde la cabeza por culpa de Herodes, en verdad, pero también por culpa de Herodías, la mujer de su hermano, quien Herodes había tomado ahora como mujer propia. Así que Juan el Bautista, por decirle a Herodes sus verdades en su cara, pierde la cabeza y muere. Ahora lo que vamos a ver a continuación es que se retoma nuevamente la narrativa luego de que Jesús envía a sus discípulos de dos en dos. Ya se nos contó lo que pasó con Juan el Bautista, pero ahora nos va a contar Marcos el regreso de los discípulos. Y vamos a ver qué sucede a continuación. Leamos el capítulo 6, vamos a leer los versículos 30 en adelante. Dice lo siguiente Marcos: Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: Vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Acá lo primero que resalto es que los discípulos llegan. Jesús los envía de dos en dos, los discípulos han estado predicando, han estado haciendo milagros, expulsión de demonios, han estado haciendo bastantes cosas por la autoridad que Jesús les dio. Esto lo vimos al principio del capítulo 6. Ahora ellos han regresado. Y algo que me parece recontra saludable y recontra importante de meditar esta mañana es que Jesús les dice vengan y luego vamos a ir a otro lado, a un lugar solo, a un lugar tranquilo para que ustedes descansen. Y es que había tanta gente que iba a venir que los discípulos no tenían ni tiempo para comer. Por lo tanto, Jesús les dice vamos a ir a un lugar para descansar. Principio importante que generalmente lo repito cuando estamos estudiando el tema del día de reposo. Ese es el principio. El Señor desea que nosotros descansemos. El Señor desea que nosotros podamos diferenciar entre los tiempos que son para trabajar y los tiempos que son para descansar. Él no les está diciendo a sus discípulos, bueno muchachos, qué bueno que hicieron todo ese trabajo, sigamos. No, Él entiende que sus discípulos, al igual que Él, se cansan porque estamos en cuerpos físicos que se cansan. Por lo tanto, lo saludable, lo sabio, es que nosotros tomemos un tiempo para descansar. Hoy en día vivimos en una cultura donde es workaholic. Es una cultura que busca trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y nunca descansar. Nunca se toma un tiempo de descanso. Es todo lo contrario a lo que vemos en las Escrituras. Primero, Jesús para la nación de Israel en el Antiguo Pacto les dejaba obligatoriamente un día de descanso a la semana. No solamente eso, sino que en cada una de las 7 fiestas de Israel habían varios días de descanso. Además de eso, después de 6 años de trabajo, el séptimo año era considerado como año sabático. Esto es que todo el año tú lo tenías que descansar. Miren cuánto énfasis puso Dios para su nación en el Antiguo Testamento, el énfasis del descanso. Por lo tanto, algo sabio que nosotros tenemos que tener presentes hoy es que el descanso es sabio y es saludable. Hoy en día también he visto, lamentablemente, muchas veces que hasta por amor al ministerio, o sea, al servicio a Dios, no descansas nunca. Y dices, no, es que la gente se está muriendo sin Cristo. Y empiezas a meter cierto tipo de argumentos que son como una excusa para que tú descanses. Y trabajas como loco, como loco, como loco, y nunca tomas un tiempo para decir, ¿sabes qué? Voy a descansar hoy. Mi cuerpo se cansa. Y puedes sacarte la mugre diariamente para que al final, por más que trabajaste como loco, al final todo lo que quizás ahorraste en dinero lo pierdas en médicos porque no fuiste sabio en tomar un día a la semana para descansar. Ojo, no es una ley. Dios no nos está poniendo como ley a nosotros descansar una vez por semana, pero sí es algo saludable, es algo sabio. En este caso Jesús no les está diciendo a sus discípulos, muchachos, qué bueno que fueron, esperemos el día de reposo para descansar. No, Jesús les está diciendo, vámonos a otro lado para que ustedes puedan descansar, porque han estado chambeando, han estado trabajando, chambeando es una palabra peruana, han estado trabajando duro.
hay sabiduría en eso. Así que meditemos si realmente nosotros estamos tomando tiempos de descanso. Un tiempo en el cual, si tú tienes familia, puedes decir, yo una vez por la semana tomo un tiempo para descansar y para pasar tiempo con mi familia. Generalmente es algo difícil para los que nos gusta hacer un montón de cosas en el día a día. Yo me incluyo. Generalmente con mi familia nosotros hemos separado un día para descansar y para pasarlo tiempo juntos. Yo lucho con eso, porque tiendo a ser alguien que está afanado con el trabajo. Y no debería ser así. Así que encontramos un primer principio aquí muy importante. Jesús enfatiza el descanso en el momento correcto. Así que yo los animo a eso esta mañana también. Sigamos viendo. Jesús se va a ir con sus discípulos a descansar. Van a tomar un tiempo de descanso porque ellos han ido a predicar, han estado fuera, no se sabe cuánto tiempo, y ahora han regresado obviamente cansados. Vamos a ver qué sucede a continuación. Leamos los versículos 32 en adelante. Dice Marcos: así que se fueron solos en una barca a un lugar apartado. Pero muchos que los vieron partir los reconocieron y los siguieron a pie desde las ciudades. Llegaron antes que ellos y se reunieron con él. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. Acá nos cuenta Marcos que Jesús se sube con sus discípulos a la barca para ir a un lugar a descansar. Como yo les he dicho, el mar de Galilea, que es lo más probable que ellos recorrieron en la barca, es un lago. Así que la gente que vio a Jesús subirse con sus discípulos en la barca, lo siguieron a pie mientras ellos navegaban. Entonces cuando Jesús y sus discípulos llegan al otro lado, a la orilla, la gente ya los está esperando ahí. Imagínense ustedes ser los discípulos. Ustedes están cansados, su maestro les dice vamos a descansar, y ustedes dicen por fin vamos a pasar un tiempo a solas con Jesús, vamos a poder escucharlo, vamos a poder descansar, vamos a poder contarle las cosas que hemos hecho, va a ser un tiempo bien bonito. Y de repente llegan y se encuentran con un montón de gente que ya los está esperando. Lo más probable es que la actitud de los discípulos ha sido como que, su madre, no puede ser. O sea, otra vez estas personas, pero Jesús no tiene ese corazón. Jesús, ante la necesidad, Él tiene compasión de las personas. Y dice que las ve como ovejas sin pastor. Y es una frase bien clásica del Antiguo Testamento. En el libro de Números y en el libro de Reyes se nos muestra que las ovejas sin pastor son el pueblo de Israel que no tenían un gobernante, que no tenían un líder. Por lo tanto, Jesús ve a esta gente sin líder. Los líderes religiosos de la época lo único que buscaban era explotar a la gente, sacarles dinero, sacar provecho, eran orgullosos, o sea, no les interesaba para nada a las personas. Jesús es todo lo contrario. Jesús sabe que sus discípulos están cansados, pero ante la necesidad de las personas, Él tiene compasión de ellas. Él está más interesado en servir que en recibir. Y es una actitud que Jesús les está enseñando a sus discípulos. Muchachos, están cansados, vamos a buscar un tiempo de descanso, pero ahorita se ha presentado una necesidad y tenemos que servirlos. Tenemos que amar a estas personas que realmente son como ovejas sin pastor. Y una de las cosas que me pongo a pensar en este momento, pensando en los discípulos más que todo, y que también me identifico mucho yo con esto, es que a veces Dios cambia nuestros planes. La mente de los discípulos es, vamos a descansar. Pero de repente pasa algo que se cambiaron los planes. Ya no es a descansar, sino Jesús va a enseñar. Y los discípulos tienen que estar ahí. Es tiempo de servir. Pero ellos tenían planeado descansar, pero el Señor cambió los planes. ¿Cuál es la actitud correcta? Ok, por algo el Señor lo ha cambiado. Yo tengo que acomodarme al plan de Dios y no a mis planes. Eso es algo con lo que yo también he luchado mucho y sigo luchando. He mejorado, no tanto como quisiera, pero antes yo tenía planeado mi día y si sucedía algo, alguien me visitaba, alguien me llamaba, algo sucedía que rompía mi plan, mi cronograma del día, ¿cuál era mi actitud? Enojarme. Y tener una cara como que de amargado, de fastidiado, ya me retrasaron y cosas así. Pues ese no es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es, cuando sucede una necesidad de otras personas, ok, rompes tu agenda y sirves a las personas. Porque el Señor está más interesado en tu servicio a otros, a amar a las personas, que a una agenda que tú tengas para distintas cosas que capaz puedas aprender, en mi caso, ¿no? Yo generalmente tomo tiempo para estudiar bastante, y cuando había una necesidad de una persona, yo preferiría seguir estudiando que servir a la persona. Ese no es el corazón de Jesús.
Por lo tanto, cuando Dios rompa o cambie tus planes, no lo tomes de una manera fastidiosa o fastidiada o fastidiado, sino reconoce que el Señor está cambiando las cosas y sigue el plan de Dios y sirve a las personas, ama a las personas. Sea que te buscan para un consejo, sea que sucede algo que cambia tu agenda, no lo tomes como algo malo, sino como que Dios sabe lo mejor para ti y para otras personas también. Así que acepta los cambios abruptos de planes de Dios como algo bueno, porque para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Dios tiene el control de todo. Así que tenemos que tomarlo de la mejor manera y con el corazón como el de Jesús en este momento, que Él vio a los demás con compasión. Y eso nos falta mucho a nosotros los cristianos. Nos falta mucha compasión. Y por eso tenemos que pedirle al Señor, Señor, hazme cada día más como tú, dame ese corazón a mí. Los discípulos obviamente en este momento no tienen ese corazón. O sea, de eso estoy 100% seguro, porque los discípulos ya al irlos viendo en la lectura de Marcos y los otros evangelios, ellos recién están aprendiendo. Jesús es Dios hecho hombre, Jesús es su modelo. Pero acá nos está enseñando eso el Señor. No tenemos que ser como los discípulos renegando esta gente, sino ser como Jesús y ver a las personas con necesidad como personas a quien podemos servir y amar. Esa es la idea. Así que Jesús las ve así y Jesús se dedica a servirlas enseñándoles. Miren el servicio de Jesús. El servicio de Jesús es enseñarles a las personas porque sabe que lo que más necesitan las personas es una guía espiritual. Lo que más necesitan ellos son la palabra de Dios o es la palabra de Dios. Por lo tanto, Él se les pone a enseñar porque es lo que ellos necesitan, alimento espiritual para sus almas. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa mientras Jesús les está enseñando a esta multitud grandísima. Déjenme acomodar. Ok, listo. Versículo 35. Dice lo siguiente. El tiempo pasó y se hizo tarde. Así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que se vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer. Jesús les respondió, denles ustedes de comer. Pero ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a comprar pan y les demos de comer? Eso costaría como 200 denarios. Jesús les dijo, vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Cuando lo averiguaron, le dijeron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Hago una pausa para remarcar la actitud de los discípulos. Ya se hace tarde, los discípulos están cansados. Jesús sigue enseñando ahí, hay una multitud muy grande. Le dice, maestro, ya es tarde. Ya manda a la gente que se largue, ya que se vaya, para que coman algo, ya poder descansar nosotros. Y Jesús los prueba acá. Y les dice, bueno, denles ustedes de comer. Los discípulos, nosotros. Pero si nosotros no tenemos ahorita comida, o sea, ¿quieres que gastemos casi el salario de todo un año para alimentar a estas personas? Nuevamente la actitud de los discípulos es como, las personas nos interesa muy poco Jesús. O sea, ya que se vayan a comer, al final les va a volver el hambre otra vez. Y nos vamos a gastar el salario de un año prácticamente para alimentar a todas estas personas. ¿Quieres que vayamos y busquemos y compremos todo eso? Y Jesús les dice, ¿cuánto tienen ustedes? ¿Qué es lo que tienen? Y ellos les dicen 5 panes y 2 pescados. Obviamente Jesús los está probando. El Evangelio según San Juan nos dice que cuando Jesús le hace esa pregunta a sus discípulos, Él los está probando. Porque los discípulos ya deberían haber aprendido, al ver la calma de la tormenta, al ver los milagros que Él ha hecho, que Jesús tiene el poder para alimentar esta multitud. Y que quiere hacerlo, porque ya han visto su corazón. Lo que los discípulos debieron haber dicho es, Señor, ¿qué deseas que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos, Señor? ¿Quieres que te traigamos algo? ¿Quieres que acomodemos a la gente? ¿De qué manera quieres tú alimentar a las personas? Sí, nos dices a nosotros te podemos ayudar, Señor, pero tú eres el único que puede sustentar algo así. Pero los discípulos no, lo hacen con una actitud de ya estamos hartos de la gente, queremos descansar, Señor. Jesús no tiene ese corazón. Así que como ustedes ya conocen muchos la historia, Jesús va a multiplicar estos 5 panes y estos 2 peces para mostrarle a los discípulos que Él está interesado no solamente en la alimentación espiritual, sino también en la alimentación física. Él también quiere servir a las personas de una manera práctica, físicamente hablando. Así que va a multiplicar los panes a continuación. Sigamos leyendo. Déjenme ver, versículo 39. Dice lo siguiente Jesús, o Marcos. Jesús les mandó entonces que hicieran que la gente se recostara por grupos sobre la hierba verde. Y ellos así lo hicieron, formando grupos de 100 y de 50 personas. Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 pescados y levantando los ojos al cielo, los bendijo.
Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Y también repartió entre todos los 2 pescados. Todos comieron y quedaron satisfechos. Y con lo que sobró del pan y los pescados, llenaron 12 cestas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres. Acá no se está contando a las mujeres, ¿ah? Acá solamente se está contando a los hombres. O sea, habían más de 5,000 personas. Más de 5,000 personas fueron alimentadas milagrosamente por lo que Jesús hizo en este momento. Jesús bendice el alimento, no en el sentido de que Él como que bendiga el alimento en sí mismo, sino que Él bendice a Dios en el sentido de que les da las gracias a Dios por el alimento que ellos tienen, y Jesús se lo empieza a dar a sus discípulos. Los discípulos lo que empiezan a hacer es repartir la comida luego de haber organizado todo, organizado a las personas en grupos, y se dan cuenta que los panes y los peces no se acaban. Son panes y peces chiquitos, pero Jesús lo hace milagrosamente y los multiplica al punto que cuando la gente termina llena del estómago, o sea, termina saciada, no solamente comieron un poco, sino terminaron saciados, sobraron 12 cestas. Y Jesús manda a acumular todo lo que sobró en 12 cestas. Y la gente quedó satisfecha. Acá hay varias lecciones importantes para terminar esta mañana. Primero, la lección más importante es que Jesús también está interesado en tus necesidades físicas. Jesús está interesado en saciarte, no solo espiritualmente, sino también físicamente. Jesús es nuestro proveedor. Por eso cuando Él da el modelo del Padre Nuestro, Él dice que nosotros debemos pedir, danos hoy nuestro pan de cada día. Porque Él está interesado en suplir nuestras necesidades físicas también. Y acá lo está mostrando que el que puede hacer algo milagroso para sustentarnos hoy día, imaginemos que hoy día no tienes para comer. El que te puede ayudar a ti y el que te puede proveer a ti es el Señor. Y Él lo puede hacer hasta de una manera milagrosa. ¿Quién iba a pensar? Los discípulos nunca iban a pensar que Jesús iba a hacer algo así. Ellos realmente están conociendo recién a Jesús. ¿Le falta fe todavía? ¿Realmente no entienden quién está delante de ellos todavía a ese nivel de entender que es Dios? Pero ahora están aprendiendo eso. Y nosotros tenemos que aprenderlo también mientras leemos este evangelio. El Señor es nuestro proveedor. Él puede hacer, como lo hizo con Elías, que vengan cuervos y te traigan carne. Él puede hacer, como con la nación de Israel, que caiga maná del cielo y te alimente. Para Él no es imposible alimentarte hoy. Es más, podríamos decir que si en algún momento tú clamas a Él y le pides provisión, y el Señor por algún motivo no te provee ese día, Él tiene una razón buena por la cual no lo ha hecho. Porque yo me pongo a pensar cuando leo estos pasajes, porque son bonitos estos pasajes cuando tú los lees y dices, no, el Señor es nuestro proveedor, qué hermoso, Él siempre te va a dar, Él siempre te va a sustentar. Pero vemos tiempos en la historia donde la iglesia ha sido perseguida y la iglesia en algún momento se ha estado huyendo y no ha tenido para comer. Y tú dices, ¿y en estos momentos qué? ¿Dios no era proveedor? Y sí lo era, pero Él tenía un plan superior para ese momento, para estas personas, para estos hijos suyos, que implicaba no comer en ese momento. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que entender es, el Señor es el que nos puede proveer, el Señor es el que nos guía, el Señor siempre nos va a ayudar, el Señor promete siempre sustentarnos, siempre ayudarnos, con su victoriosa diestra mano de justicia, diría Isaías 41:10. Pero si en algún momento Él te da o no te da, Él tiene un camino mejor para ti. Y tú tienes que estar agradecido con eso, aunque no te guste. Noten esto. Lo que está comiendo la gente no es algo, no es un manjar, si se dan cuenta. Son panes y pescado, es algo sencillo, es algo simple, pero Jesús se está saciando. No te quejes si el Señor te provee hoy para ti, pero no manjares que tú deseas, si no te provee algo sencillo. Porque el Señor está interesado no en darte lujos. Si el Señor te los da, gloria a Dios, qué bacán, qué bueno, qué chévere. Pero si no lo hace y te da algo sencillo, tú tienes que estar agradecido con Dios por eso. Eso es algo importante de entender. Me gusta darle gracias a Dios, pero a veces es como que, quisiera algo más lujoso. Bueno, eso es algo que el Señor no me quiere dar en este momento, pero el Señor me está dando de comer. Y yo tengo que estar agradecido por eso. Y es más, si yo no tengo algo para comer esta mañana, pero estamos temprano, una de las cosas que tengo que entender es que yo tengo que pedirle al Señor nuestro pan de cada día. Si se dan cuenta en esa oración, el Señor dice, danos hoy nuestro pan de cada día. No danos para todo el mes nuestro pan de cada día. Hay algunos que tenemos la bendición de poder tener para comer y tener calculado todo el mes. Hay otros que no. Hay otros que tenemos que vivir del pan de cada día. Por lo tanto, sea de una manera o de otra,
al que tenemos que darle las gracias es a Dios, porque Él es nuestro proveedor. Y tú puedes clamar a Él el día de hoy para ser sustentado por Él. Él te puede dar de una manera lujosa o no te lo puede hacer de esa manera. Pero el Señor sabe tus necesidades y las va a suplir porque Él quiere hacerlo. Acá nos estamos dando cuenta de algo. El Señor quiere suplir primeramente tus necesidades espirituales, la enseñanza, pero también quiere suplir las necesidades físicas. Y acá entraría muy bien para terminar lo que vemos en Mateo 6 en los versículos finales, en el Sermón del Monte, que Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, comida y vestido, bebida, van a ser añadidas por Dios. Pero tienen que poner ese énfasis, esa prioridad, el reino de Dios y su justicia, y luego lo demás. No lo inviertan, no pongan primero las necesidades físicas y luego las espirituales, porque no es el orden correcto y va a traer eso consecuencias. Así que termino esta mañana de esa manera. Mediten en todas las verdades que hemos visto hoy y en esta última sobre todo. El Señor te va a proveer, el Señor quiere proveerte. Clama a Él, busca primeramente su reino y el Señor se encargará de hacerlo. No te cargues, tú descansa en Él. Así que los animo con eso esta mañana. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado claro de lo que hemos leído esta mañana, déjenme en la sección de comentarios para responderlas. Que Dios los bendiga.